Boris Villalobos Parada, ahí está grabando. Ya. Voy a volver entonces yo ahora más formalmente con la bienvenida. Bienvenidos y bienvenidas al tecito metodológico de esta semana. Tenemos como invitado hoy día al doctor Boris Villalobos Parada. El doctor Boris Villalobos Parada es profesor de psicología de la Universidad de Playa Ancha, investigador desde hace muchísimos años, trabaja en el área de psicología educacional y en el área metodológica. Tenemos también algunos invitados o invitadas que son estudiantes de educación secundaria, y entonces les comento a nuestros invitados e invitadas externos a la carrera que el tecito metodológico es una actividad que no es una actividad de clase, ¿no? Esto no es una asignatura, sino que es una actividad complementaria que surge como una actividad de origen biestamental, ¿no? Para poder desarrollar actividades complementarias al currículum. La idea surgió en el contexto de las movilizaciones estudiantiles y decidimos quedarnos con esta actividad juntos, ¿no? Estudiantes y profesores, porque es una actividad que nos hace sentido, que nos parece interesante y que colabora con que podamos construir comunidad y se pueda ampliar a distintas áreas, ¿no? El trabajo de profesoras, profesores, investigadoras e investigadores. Entonces lo que hacemos en el tecito metodológico es que tomamos tecito, ¿no? Y hablamos con un investigador o investigadora de las ciencias sociales, y nos va contando su trayectoria, los temas que investiga, las tensiones que ha enfrentado. Lo entrevista en general el profesor Villalobos, es quien invita y entrevista gente, pero esta vez hicimos un golpe de estado y lo voy a entrevistar yo y él va a ser el invitado. Y después de eso hay una etapa en donde se llama meter la cuchara, ¿lo dije bien? ¿Sí? Sí. Y donde estudiantes van haciendo preguntas y comentarios también. Y cerramos con, ¿cómo se llama con lo que cierra? Endulzar el tecito. Endulzar el tecito, en donde, en momento en el que le devuelven a nuestro invitado o invitada, en este caso invitado, distintas apreciaciones generales bonitas de su estancia el día de hoy. Entonces, vamos a comenzar esta conversación. Profesor, doctor Boris Villalobos Parada. Cuéntanos un poquito, Boris, ¿cómo empezaste a investigar? ¿Dónde empezó todo? Empezó todo. Muchas gracias por la invitación, Claudia, primero que todo, a este espacio. Me encanta. Ya, empezó todo cuando yo estaba en el año de la carrera. Tuve clases con un profe que falleció hace 2 años atrás, Julio Villegas. Julio Villegas era un profe que escribió un libro que se llama La historia de la psicología en Chile. Y en algún momento como que don Julio Villegas dijo que en Chile lo que nos faltaba era mucha investigación en psicología. Y ahí fue como, oye, tengo que investigar, necesito dedicarme a esto, como que hay un hoyo que tapar, y así fui yo con mi impulso de albañil a tapar un hoyo y dije, ya, tapamos el hoyo ese. Pero siempre quise estar también dentro del área educacional. En algún momento abracé o consideré solo en la clínica, pero me quedé con el área educacional como tal, ¿ya? Y mi primera aproximación a la investigación como tal fue en la práctica profesional. Yo hice la práctica profesional en la UNESCO, en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de UNESCO, que estaba en Santiago, y ahí en un proyecto de investigación donde UNESCO era mandante. Y ese fue un FONDEF, un proyecto de investigación y desarrollo, que es como investigar para desarrollar un producto que resuelva un problema social, resumiendo. Y ahí empecé a investigar, y de ahí en adelante siempre he tenido como un pie entre el ejercicio práctico y la investigación. Eh, pero nada, siempre quise hacer lo que estoy haciendo ahora, ser profe universitario. Oye, Boris, ¿y cómo fue eso de hacer la práctica en un escenario de investigación? Porque no es la tendencia y la verdad es que en distintas carreras de psicología es bien cuestionado o algo así. Mira, yo estudié en la Universidad Central en Santiago y en rigor
Es que mi práctica igual fue rara, pero primero porque fue una práctica que me autogestioné y me la autogestioné acosando gente. Acosando a Rosa Blanco, que era la directora en ese momento de el proyecto de educación inclusiva para América Latina y el Caribe. Y después de muchos correos, como que me dijo, ya ven a una reunión. Y en el fondo, mi práctica estuvo en UNESCO, pero mis tareas principales de la práctica estaban vinculadas al proyecto. Pero igual yo apoyaba otras tareas dentro del área de educación inclusiva para el proyecto, acompañando algunas reuniones, apoyando algunas sistematizaciones, eso. Pero sí fue tema de conversación con la secretaria académica en su momento hacer la práctica, algo que estuviera tan vinculado a un proyecto de investigación. Pero era un proyecto recién adjudicado, era un proyecto a 2 años. Ahí trabajé con Cintia Duc, trabajé con Javier Murillo, también estuvo metido en ese proyecto, harta gente, harto nombre importante de lo educativo. Pero fue inusual. Yo era la práctica de mi generación, porque todos estaban en colegio y yo estaba en proyectos de investigación, yo estaba trabajando en UNESCO, eh, participé en un momento que fue el momento como más como incómodo entre comillas, porque yo me sentía súper pollo. Y me tocó ir a la reunión de ministros de educación del proyecto para América Latina y el Caribe. Y ahí estaba, pues, sentados con los ministros de educación de Chile, de Paraguay, de Uruguay, estoy haciendo aquí, ¿ya? Pero sí, pues, y en paralelo estábamos trabajando en este proyecto de investigación. Después de eso, tú seguiste con un magíster, seguiste con un doctorado, has participado como de distintos proyectos de investigación, has liderado proyectos de investigación, has liderado artículos. De las experiencias que vinieron y que parece que se inauguran en esta práctica profesional, ¿cuáles crees tú que han sido más relevantes en tu carrera como investigador? Mira, una de las experiencias como más relevantes fue un fracaso de un proyecto. Yo creo que de ahí aprendí mucho a propósito de lo importante y lo poco relevante que fue la investigación en un momento, ¿ya? El, ¿Cómo se llama? El proyecto era un proyecto que fue mi segundo proyecto de investigación, que fue con la Facultad de Educación. Y ahí directamente yo trabajaba como parte del equipo metodológico. De hecho, me han pedido todo el apoyo para el trabajo en lo cuantitativo. Y en un momento, debido a una mala gestión de la universidad donde estábamos trabajando, despidieron al director y en vez de tenerlo contrata, lo querían tener a boleta, a boleta de honorario. Y eso no se puede en las bases, entonces le dieron a la universidad dos opciones: o recontrataba al director del proyecto o renunciaba al proyecto. Y la universidad decidió renunciar al proyecto, entonces nos quedamos con un proyecto a medio C. Eso fue súper importante a propósito del lugar institucional que ocupa la investigación en algunas universidades. Y yo creo que la experiencia significativa o la experiencia que me llevó como a desplegar más recursos fue el FONDEF IT 12I 10243, el sistema de monitoreo de la convivencia escolar. Yo creo que ese ha sido como el lugar donde caché que podía hacer esto. Porque fue un proyecto muy ambicioso, un proyecto que requería hartos recursos personales también, pero que fue un proyecto donde muchas veces yo como que sugerí cosas que se hicieron, entonces era como, oh, ahora tengo que hacerme cargo de esto que sugerí, porque de alguna manera se implementó. Eh, y sí, yo creo que una de las cosas que la gente dice poco de la investigación es que la mejor maestra es equivocarse. Pero yo creo que esos son como los dos grandes como, o las experiencias más significativas. Descontando mi propia tesis doctoral, yo creo que mi tesis doctoral también fue un desafío personal súper importante. Porque la tesis de magíster me costó, yo creo que todas las tesis cuestan un montón, pero la doctoral fue la que en un momento como que me abrió muchas posibilidades para desmarcarme de lo que se decía de inclusión. Como que en Chile estábamos todos hablando de inclusión en un mismo lugar y yo dije, pero aquí como que no ha cambiado nada.
Cuéntanos un poco de eso a partir de tu experiencia de investigación, ya que lo pones sobre la mesa, ¿no? Y que tus grandes temas de investigación han estado atravesados por inclusión educativa. ¿Qué hallazgos y a través de qué estrategias metodológicas te parecen muy relevantes hoy día en la carrera que has construido? No solo tu tesis doctoral, sino también en tu participación en los otros proyectos. Si tuvieras que Sí, encontrar un hallazgo, como cuál sería ese, ¿no? Y cuál fue la aproximación metodológica para ese hallazgo. el hecho de que, mira, yo focalizo fundamental, porque inclusión es una cosa que tiene muchas caras, muchas aristas, pero yo trabajo fundamentalmente, o el foco que he puesto en la investigación ha tenido que ver con necesidades educativas especiales, en particular los programas de integración escolar. Y yo creo que el hallazgo más importante que he tenido durante todo este periodo es que precisamente que te deriven al programa de integración escolar tiene consecuencias en tus relaciones dentro de la escuela, no solo con tus pares, sino con tus profesores. Y cómo se convierte en una especie, no en una especie, sino que es un elemento diferenciador de tu experiencia social, en tus relaciones de pares, en tus encuentros con tus profesores. Hay elementos que son muy marcadamente distintos. Por ejemplo, los estudiantes que son derivados del programa de integración escolar pasan más tiempo con los adultos de la escuela que con sus pares. Eh, Tienen menos amigos, se sienten más solos en la escuela, evalúan más negativamente la interacción social con sus pares, como que tienen menos interacciones y las que tienen son menos positivas. Entonces, nosotros hemos estado, o lo que he venido trabajando es eso, es como el diagnóstico de estar en el PIE es un elemento diferenciador, ¿cachai? Eso yo creo que ha sido como el hallazgo más crítico, pero también ahora estoy girando un poco la mirada y me interesa empezar a mirar ya cómo la escuela en la práctica, en el quehacer relacionado entre los actores de la escuela, intenta como generar inclusión. Que generar inclusión es muy distinto de solamente el acceso. El acceso es como, ya están en la escuela, pero hay que hacer prácticas para que la inclusión se logre. Mm. Mira, antes de abrir el meter la cuchara, porque ya están empezando a aparecer preguntas además en el chat, ¿no? La pregunta que te hice viene en dos partes porque creo que es interesante que puedas compartir esa experiencia además, ¿no? Como de cómo a través de ciertas metodologías de investigaciones que has llegado a esas conclusiones y que puedas comentarnos también un poquito de cuáles son, a partir de aquello, los desafíos metodológicos que proyecta investigar sobre inclusión. Mira, generalmente, a ver, ¿qué me pasaba a mí con la mirada de inclusión que hay en Chile? Que en algún minuto la mirada de inclusión tiene un foco muy puesto únicamente en identificar y desmantelar barreras, ¿ya? Pero la propuesta en general dejaba fuera la agencia individual, po. ¿Dónde están los sujetos respecto de esto? Entonces, lo que nosotros, o lo que se va como configurando o apareciendo es cuál es la voz que tienen en este caso los estudiantes a propósito de su propio proceso de inclusión, cómo lo viven, ¿cierto? Y fuera de eso, como lo que a mí me ha servido mucho es la mirada de los estudios de la discapacidad como elemento de análisis de los procesos de integración escolar. Entonces, lo que metodológicamente yo me he aproximado fundamentalmente desde lo cuantitativo, pero es porque es donde me formé inicialmente, y a tratar de indagar en la experiencia colectiva de los estudiantes que están en los programas de integración escolar, que son derivados a los programas. Entonces mi aproximación ha sido cuantitativa. Y en eso he usado muchas técnicas porque lo cuanti como que es una caja de herramientas media grande y que tiene recovecos que hay que tener como, a veces hay que usar el dedo chico para entrar, otras veces podía entrar como con toda la mano, pero que es una caja de herramientas compleja. Y que se va volviendo cada vez más sencilla, pero te empieza a generar más complejidad, porque es un fenómeno complejo el de la inclusión, no es un fenómeno sencillo, no es unifactorial, no es que yo pueda decir, entonces si yo cambio A, entonces va a haber más inclusión.
es desmantelar o desarmar una madeja que es bien complicada. Los desafíos, bueno, y ahora también con el proyecto, un proyecto financiado por la universidad, por la Dirección General de Investigación, la aproximación ha sido cualitativa y esto también ha llevado un poco a desempolvar ciertas herramientas, pero también ir pensando preguntas desde lo cual. Que esto es algo que ha ido saliendo como en los tecitos, como que independiente que uno sepa que la pregunta de investigación manda, uno tiene un sesgo para hacerse preguntas. Entonces yo siempre me termino haciendo preguntas cualitativas, aunque quiera hacerme preguntas cualitativas. Pero últimamente también he estado pensando en algunas preguntas cualitativas y en preguntas mixtas también. Yo creo que la aproximación mixta es el desafío que viene para investigar en inclusión, pero también metodologías más participativas, democráticas, situadas. Por ejemplo, una deuda que tengo con mi futura investigación o lo que me gustaría implementar es una técnica que se llama el análisis participativo de datos cuantitativos, que es parte de poder darle sentido a los datos en una conversación con las comunidades que los producen, que también tiene que ver con el desarrollo del conocimiento público, de la ciencia pública. Eh, Eso, para no entenderme más. Vamos con las cucharitas que se meten, pues, ¿ya? Ya que tenemos Ya, dos preguntas en el chat, comenzamos por eso. ya, démosle. Te pregunta Mario Encina si has escrito libros sobre tus investigaciones. Entonces, a mí me gustaría saber cómo, ya que yo me sé la respuesta, ¿no? ¿Cuáles han sido a propósito de eso mismo, los principales desafíos de comunicar resultados de investigación? Respóndele a Mario si es que has escrito libros, ¿no? Y qué cosas has escrito. Y cuéntanos un poquito como qué es difícil y qué es fácil cuando uno comunica, en tu caso. Mira, yo tengo dos capítulos de libros escritos. Un libro del Encuentro Claxo 2014, que estoy mirando el librero porque están ahí. Tengo el Encuentro Claxo 2014, un capítulo de libro que escribimos en colaboración con la señora doctora profesora que Yo está aquí. también lo veo hasta allá atrás. Ese, y tengo otro capítulo del libro, que es un libro que está en versión digital, que se llama Nosotros sí podemos, que es un libro que se escribe junto al equipo del programa de apoyo a la convivencia escolar, que es el equipo de investigación que me acoge cuando yo me vengo para acá, para la Quinta Costa. Y esos son los dos capítulos del libro, que son de orden más teórico. Viene con un CD, viene con un CD. Y el resto ha sido publicaciones en revistas científicas. Yo intento que la mayoría de mis publicaciones estén en revistas de acceso abierto, pero también es una decisión colectiva con los equipos a veces donde situar la información. A propósito de la visibilidad que quieres que tenga el contenido. Lo más difícil de publicar es... voy a decir cosas que son muy subjetivas, que uno podría discrepar de mi respuesta o no. Hay algunas cosas que son personales mías que tienen que ver con la gestión del tiempo y encontrar los tiempos para escribir y publicar. Y lo otro tiene que ver con la propuesta. La propuesta a veces, inclusión, en particular necesidades educativas especiales, es un tema como que no es tan mainstream, no es un tema tan como convocante. Por tanto, no hay muchos lugares donde se discuta o interlocutores que uno pueda encontrar para hablar de inclusión. O en particular de, bueno, eso, como que siento que a veces como que no hay mucho para hablar de inclusión desde el punto que tengo yo, que es un punto más crítico, como que yo estoy un poquito más al extremo en la inclusión en algunas cosas. Pero también, nada, como los desafíos de la producción, como también hay mucha inseguridad mía para publicar, yo tengo que decirlo, como que de repente miro mis datos y digo, ya, si esto no le importa a nadie, no, si está mal hecho, ¿no? Y además uno como cacha de estadística, yo soy muy cuestionador de lo que hago. Entonces me pasa, ponte tú, que algunos datos que tengo tienen un indicador que se llama potencia estadística, que es muy bajito. Entonces digo, no, la potencia estadística es muy bajita.
Pero la potencia estadística es bajita cuando los estudios son exploratorios. Cuando los estudios son relativamente nuevos, es probable que te encontres con potencias bajas. Pero después así como que... Y rehacer los papers, me carga rehacer los papers. Los papers queda la primera, entonces lo mando y rebota. Y te mandan a hacer correcciones y volvís a corregirlo y todo. Una vez tuve un año con un artículo yendo y viniendo. Oye, Boris, te pregunta Elizabeth Guerrero. Dice, Oli, me gustaría saber respecto a la inclusión de estudiantes espectro autista en las aulas de educación superior. Mira, no sé mucho de ello, pero en general los procesos de inclusión en educación superior dependen fundamentalmente de departamentos o áreas específicas. En la UPLA tenemos una unidad de inclusión. Por ejemplo, en la Católica de Santiago hay un programa que es el programa de inclusión a alumnos con necesidades especiales. Y existe un proyecto dentro de la quinta región que es un programa regional, entre comillas, de las universidades de acá para generar inclusión en educación superior. En general, los procesos de inclusión en educación superior son bien similares en un aspecto a los de la escuela, y es que dependen, bueno, en educación superior más, dependen del profesor que esté desarrollando el ramo, cuánto entrenamiento tenga, cuánta sensibilidad tenga, qué tan informado pueda estar respecto del proceso. Pero tengo que ponerme a estudiar respecto de inclusión de estudiantes en el espectro autista, porque va a ocurrir y es necesario que estemos informados al respecto. Boris te pregunta de qué manera motivas sobre investigación, ¿no? Cuando haces clase, te lo pregunta Dami Guerrera, para despertar esa inquietud en tus estudiantes. ¿Cómo lo hace? Otra cosa que yo tengo que desarrollar de mí es como mi metacognición de cómo hago las cosas. Pero sí hay algo que yo resalto, es que en el fondo la investigación lo que permite es tomar mejores decisiones sobre el hacer en la práctica porque entendemos mejor cómo funcionan las cosas o qué cosas afectan a qué cosas o cómo las... Como, para mí la investigación es como el tejido de las cosas. ¿Sí? Entender el tejido de las cosas. Y entender el tejido de las cosas es lo que te permite decidir mejor cómo hacer las cosas. Entonces, la producción científica cumple este rol de alguna manera, es uno de los aspectos de la vida humana que permite o aporta el, el bienestar o al bienestar, aportar al bienestar humano. Entonces, de alguna manera, lo que yo trato de hacer en clase es hablar de quienes investigan, tratar de usar textos de investigaciones recientes en las clases, mostrar cómo se produce información que es relevante y crítica, hablar también de mi propia experiencia. Yo hago el ramo de metodología e investigación cuantitativa y hago también los ramos del área educacional y de alguna manera también ir como tejiendo el contenido con mi propia experiencia y lo que hemos ido levantando en la investigación. Pero también tratar de levantar las preguntas. Hay preguntas hay preguntas que están pendientes. Como dice un libro por ahí, el universo está incompleto. Oye, te preguntan también qué es lo más difícil que te ha tocado expresar en los libros o, bueno, también puede ser en artículos, pues, ¿no? ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado comunicar? Yo tengo Pregunta Camila Rojo, perdón. sí. Gracias. La pregunta es buena porque en realidad tengo pocos artículos felices. Creo que tengo un artículo feliz o dos, como en factores protectores en la escuela, en lo que se refiere a la relación profesor-estudiante. Pero creo que siempre es difícil. O sea, yo esperaba en alguno de los artículos particular un artículo o dos sobre victimización de estudiantes en programas de integración escolar. Yo esperaba estar equivocado con todo mi corazón, pero no lo estaba.
Entonces, lo crean o no, como que igual a mí me conmueve lo que estudio. Me conmueve en el sentido de que efectivamente termino de escribir los artículos y digo, hay cabros que lo están pasando súper mal. Entonces, es muy difícil para mí comunicar lo urgente de tomar decisiones que reduzcan ese malestar, ¿cachai? Como que a veces siento que no logro comunicarlo con la urgencia suficiente. Creo que eso puede ser lo más difícil, como transmitir el hecho de que tenemos una responsabilidad adulta y colectiva en el cuidado de los niños, en particular los niños en condición de riesgo, como pueden ser los estudiantes con necesidad educativa especial. Mira, y en la misma línea, fíjate que Michael pregunta, a propósito de la pregunta de Mario, la que te hice yo, al tener que escribir, ¿no? En colaboración o por tu propia parte, si el lenguaje que utilizas, ¿no? Las palabras que utilizas están dirigidas para informar a quienes comprenden y no comprenden del tema, si utilizan más lenguaje técnico, si tienes alguna reflexión respecto de cómo uno escribe y cómo transmite entonces cierta información o ciertos resultados cuando escribe. Oye, que están brígidos con las preguntas. Estas preguntas no las hacen cuando yo tengo el tecito. Costen, quiero hacer constancia de eso. Se pusieron cuáticos con las preguntas. Ya. Dicho eso, es con cariño, maldito. Ya. Es importante la pregunta porque en el fondo, cuando uno escribe un artículo, uno igual tiene como un lector en mente, ¿ya? Pero uno escribe en un área de investigación en particular. Uno escribe, tiene que pasar por el editor de la revista cuando uno escribe como artículos de investigación. Entonces, el expresarse con precisión, yo siento que a veces como que condiciona un poco el lenguaje que uno puede utilizar para decir o no las cosas. Entonces, los escritos generalmente puede que se lean mucho más técnicos. Yo no puedo, ponte tú, explicar todo lo que hago en la metodología en un artículo como en un lenguaje más sencillo porque tiene una forma de comunicarse. Pero sí, en los espacios de difusión, en seminarios, congresos, en conversatorios o espacios como este, la idea es tratar de usar un lenguaje como sencillo para poder efectivamente comunicar lo que uno quiere decir, ¿cierto? Además que me pasa que viniendo de lo cuanti como que todo el mundo dice que está lleno de palabras feas. Igual sí, tiene palabras feas, como que ya les decía a los cabros, así como que hay un concepto que es kurtosis, que suena a algo que te da en los pies, pero en realidad es un concepto estadístico que tiene que ver con cuánto error hay en una muestra en particular. Sí, ahí está loco. ¿Ya? Pero, pero nada, ponte tú, a mí siempre como esta idea de escribir, siempre me gusta escribir pensando que ojalá sea un encargado de convivencia, un jefe de UTP, un director el que vaya a leer el artículo y decir, chuta, hay que mirar esto, hay que poder mirarlo. Y algo que me han dicho mis colegas es que en general parece que tengo como facilidad para poder comunicar los números, como traducirlos y que sean comprensibles. Eso es lo bueno de trabajar colaborativamente, además, porque tus colegas te retroalimentan esas cosas. Mira, Belén Alejandra hace un comentario. Como estudiante, el profe pica el bichito sobre la academia. Nos ha tocado ser, ya todo no. Como estudiante, el profe pica el bichito sobre cómo la academia nos ha tocado ciertos temas y acercar el poder investigar a nosotros, a los estudiantes, ¿no? Que no lo veamos como imposible. Así que ahí te queda el comentario, profesor Villalobos. Lilian Vergara pregunta, ¿qué dificultades has encontrado en los espacios académicos a propósito de investigar con una metodología cuantitativa, y cuál es la importancia de lo cuantitativo en la investigación educativa? Y aquí voy a ser descarnadamente honesto. Pero en general en la academia y en particular en ciencias sociales, los números están demonizados, así satanizados completamente. ¿Ya? O sea, yo así como... Yo en muchos espacios he sido el cuanti. Independiente de que yo tenga nombre y apellido, como el hecho de que yo entienda lo cuantitativo es como que tengo un tercer ojo, ¿cachai?
Y en realidad tiene que ver con muchas opciones que se han tomado en la academia en Chile, como acusar a los números de positivistas o reduccionistas, etcétera, ¿ya? Pero sí pasa que ha habido mucha resistencia. Yo en mi tesis doctoral, en mi grupo de tesis doctoral fueron 2 tesis cuantitativas y hubo hartas cejas levantadas cuando yo decía que mi tesis era cuanti, particularmente porque estaba en una institución bien crítica. Y parte de lo crítico es como que los números no pueden serlo. Y ahí vino un comentario de mi tutora de tesis que lo amé, y un día me miró y me dijo, es que tu tesis es muy antihegemónica, porque en el fondo está ya tratando de usar los números para hacer una crítica a no solo la teoría la teoría que venimos usando todo este tiempo, sino además con cómo se hace la política pública. Entonces, una dificultad es la resistencia al número, ¿cachai? Pero el número es un indicador de cosas. Y nada, también que me vacilen por ser el cuántico, por tener ciertas convicciones a propósito del tejido de la realidad. Pero esa ha sido como Pero cierta... ¿cómo es posible eso en un escenario? Me pregunto yo, y esta pregunta es mía, no está en el chat, pero yo soy una investigadora y una académica, tú y yo llevamos trabajando años juntos, y yo sé que las posibilidades de adjudicarte un proyecto de investigación cuya metodología es 100% cualitativa son bajas. Sobre todo, por ejemplo, los grupos de, si uno ve los grupos de estudio de Fontesit en Chile, ¿no? En el grupo de estudio de psicología, o sea, básicamente no hay posibilidades de ganarte un Fondesit, en sociología tal vez, en estudios culturales, en educación, ¿no? Pero en psicología, este país es 80% cuantitativo. El mundo en psicología es 80% cuantitativo. ¿Por qué entonces la academia te ha puesto a ti, en tu experiencia vital, como lo raro, lo diferente, lo poco crítico, cuando en realidad a nivel mundial eso es lo dominante? ¿Cómo crees tú que se explica eso? Tan brígidas las preguntas, yo no le hago estas cosas a mis invitados, que conste. Mira, yo creo que efectivamente hay, lamentablemente en la academia en Chile hay como una especie de, o hubo, o está habiendo, no sé cómo decirlo, una como especie de competencia entre maneras de entender la psicología, que en vez de ponerlas a colaborar, las ponemos a competir, ¿cierto? Entonces, efectivamente hay un momento en que la estadística y las herramientas de lo cuantitativo sí son bastante reduccionistas y todo, pero a medida que se van perfeccionando las técnicas se va abriendo el paso a la complejidad. El tema es que hay que entender lo básico. Ahora yo siempre que hago el ramo de Quanti, como que la primera clase les digo a los cabres, yo sé que les dijeron o estudiaron psicología porque aquí no hay números. Y hay mucha gente que se va por el lado de las ciencias sociales o el humanismo porque no hay números. Pero aparece lo cuantitativo. Pero además yo creo que precisamente la imposición de lo cuantitativo en el mundo académico hace o genera una resistencia como inmediata. Y también me ha tocado como acompañar a colegas que quieren publicar o necesitan publicar en número y no tienen idea cómo, y a medida que vamos haciendo el acompañamiento, de repente dicen, ah, ya, pero esto no es tan difícil. Y esto tiene sentido. Y esto sirve, ¿cachai? Entonces también, ojo, que también hay que pensar que, y esto es como un dato de la causa, yo tuve profes de metodología cuantitativa que eran ingenieros y explicaban como si tuvieran estudiantes ingenieros, ¿cachai? Entonces yo me eché mi primera estadística y di examen en todas las estadísticas de ahí para adelante porque tuve profes súper torturadores, pues, ¿cachai? Además que la estadística en psicología es muy particular, tiene hasta su propia nomenclatura, ¿no? Para informar. Sí, sí, APA exige cierta nomenclatura y todo, pero además es porque la cantidad de
o las posibilidades, mira, los márgenes de error que nosotros usamos en ciencias sociales, en particular en psicología, son súper amplios cuando no estáis trabajando con fenómenos de laboratorio. Cuando no estáis en el laboratorio, como contándole cositas a las ratas y viendo cuántas veces las ratas hacen algo, los monos hacen algo, etcétera, estáis como en fenómenos de campo y la cantidad de variables que intervienen en los fenómenos es muy alta. Entonces, tenéis que tener un diseño muy minucioso de lo cuantitativo para poder hacer las cosas. Y a veces, y yo siempre lo he dicho, como que investigar no es de ansioso, porque necesitáis pensar muy bien lo que vais a hacer. Pero así como es minucioso el diseño, de repente te cambian algo y se puede caer todo, entonces hay que además tener como la mente abierta y dispuesta a adaptarte a lo que ocurre en el contexto. Y eso, no sé, pues por lo que pasa, yo creo que efectivamente lo cuanti requiere como, se me ocurre, porque sí, pero requiere mucho tiempo de cocción. Entonces tenéis que tener los ingredientes muy bien hechos y es como un platillo largo. Entonces requiere como limpieza y requiere, y es medio toque. Pero cuando salís de eso, encontráis cosas bien bonitas. Camila Rojo te pregunta, ¿en algún momento, mientras has investigado, si te has encontrado con personas que no comparten la misma opinión que tú o el mismo punto de vista y si has recibido críticas y entonces cómo las manejas? Tú algo contabas, ¿no? De tu tesis doctoral y lo que eso implicó, pero en otros contextos también, ¿o no? Mira, una cosa que pasó fue cuando presenté mi proyecto de tesis doctoral y efectivamente el proyecto tuvo que defenderse 2 veces porque la comisión no estaba de acuerdo con mi posición teórica. Básicamente porque yo me estaba posicionando en algo que cuestiona lo que es como la visión dominante de inclusión hoy en día, que tiene que ver con qué es lo que estamos cuestionando a la hora de pensarnos la exclusión, ¿cierto? Como cuánta complejidad añadimos a eso. Pero en general, uno puede encontrarse con resistencia a esa posición eh, y esto ocurre en distintos niveles. Esto no solo pasó con el proyecto, también pasaba, por ejemplo, en la ejecución de la tesis doctoral, que hay harta gente que te dice, que me decía, ¿y por qué no hacía entrevistas? ¿Y por qué no hacía grupos focales? Y en el fondo lo que yo quería saber no necesariamente se iba a detectar desde una aproximación cualitativa, porque yo necesitaba saber, esto fue una respuesta que yo di en la tesis, en la defensa de la tesis. Yo necesitaba el mapa para meterme en el territorio y el mapa no estaba dibujado. Entonces, como lo cuanti se ocupa de los grandes números me daban ese mapa para poder empezar a cachar dónde estaban los fenómenos que requerían una aproximación más fina y más cualitativa. ¿No? Pero harta gente se resiste un poco a lo cuantitativo también en el contexto educativo, porque precisamente muchas de las prácticas perversas del sistema están asociadas a los números también. Entonces, cuando tú venís con las encuestas, es como, "Oh, otra vez la encuesta, otra vez. ¿Y qué me van a decir? No, si la culpa de todo la tenemos los profes. Y también la escuela se resiste un poco a la aproximación cuantitativa. Después, claro, cuando yo hice los informes de evolución, había escuelas bien agradecidas porque les sumaba información y habían visto como que lograban visibilizar cosas. Pasó también en algunos de los proyectos donde trabajé que también había escuelas que no veían fenómenos que estaban ocurriendo hasta que vieron la devolución de algunas escalas de violencia escolar. Y era como, ¿qué? ¿Esto está pasando en mi escuela? ¿Cachai? Entonces, sí, pues lo cuanti es resistido también, pero porque precisamente hubo una postura dominante de la ciencia que usó los números muy mal, pero no, los números no tienen la culpa. Hay gente que trató de sostenerse en el poder usando números, pero no, los números están al servicio de la verdad, de la realidad. Lilian Vergara comenta, eres uno de los pocos investigadores cuanticríticos que conozco. Tal vez de ahí viene lo de, comillas, dicho raro, porque al final, más allá de la metodología, tiene que ver con el posicionamiento de la persona que investiga. ¿Te sientes un bicho raro? A ratos sí.
a rato me pasa como esta visión de bicho raro, porque ponte tú, en el departamento de psicología actualmente como con manejo de numerillos, o que hemos hecho el ramo de Quanti, como que nos peloteamos entre el Boris bueno y yo, ¿cierto? Y también me ha pasado muchas veces así como que explico cómo usar el SPSS, porque tus colegas que necesitan hacer análisis de datos y le hago una explicación cortita y me dicen así como, oye, ¿y cómo aprendiste a hacer esto? Y oye, pero el Boris el Boris cacha, o el Boris sabe, entonces te van preguntando cosas, pues, porque en el fondo eres el que sabe, o eres el que cacha. Entonces, a veces sí, po. A veces sí uno se pone, se siente en esa posición de bicho raro. Pero además también yo tengo que ser súper claro con algo que a lo mejor va a sonar como que me estoy dando palmaditas de la espalda. Es también como que yo comparto con mis colegas, la mayoría de mis colegas del departamento, el cuestionamiento a la academia tal como ha venido siendo. Entonces, parte de ese cuestionamiento es romper las lógicas de lo cual es mejor que lo cual, o esto sobre esto, etcétera, etcétera. Entonces, si bien yo partí en lo cuanti y me gusta caleta porque cada vez me voy metiendo más y entendiendo que puedo hacer unas cosas bacanes, yo siempre lo he conversado contigo, po, y también lo he conversado con harta gente. Yo tengo una deuda con lo cualitativo. Yo también necesito como agrandar esta caja de herramientas de lo cualitativo porque la de lo cuantitativo es grandota y puedo pensarme mil preguntas, pero en lo cual y me cuesta. Y creo que también tiene que ver con empezar a precisamente vivir acorde a mis palabras de que la pregunta manda. ¿Cachai? Pero sí, a veces me siento bicho raro. Michael comenta, sigue pareciendo una lucha por intentar tener la razón más que por buscar o lograr el cotrabajo para lograr verdaderos aportes. Es que cambiar es difícil, pues Michael. La gente se va a resistir a cambiar. Como, como desaprender o reaprender o aprender algo nuevo siempre cuesta, po. Entonces yo creo que más que una lucha de poder, yo creo que el cambio siempre es resistido. Ahora, como dice la Lili, mi parada desde lo cuanti no es decir que lo cuanti es mejor que lo quali o que hay que hacer puras cosas cuantitativas, sino que en el fondo es que es una forma de responder ciertas preguntas, pero también es un ejercicio crítico. Y lo hemos visto en otros tecitos también, ¿cachai? Como lo cuantitativo puede no sostener el status quo, sino pegarle en las canillas. Y tenemos que hacerlo. Te pregunto, Daniel Cortés, Ya. ¿quiénes son tus más grandes referentes de la investigación y o de la psicología? Bueno, Skinner me cae muy bien. No vayan a poner Skinner con signos de exclamación como si lo gritara el superintendente Chambers, porque me carga. Ya, por favor. Skinner, Bruce Frederick Skinner, es uno de mis referentes precisamente porque Skinner tenía esta posición de aportar a la libertad individual, al autogobierno, a darle poder a la gente para que tuviera control de su vida. Mi referente actual de investigación, así como Tom William Shakespeare, que es uno de los autores de los estudios de la discapacidad, de la posición realista crítica de los estudios de la discapacidad. Y en general, como que, pucha, tengo otro par de autores. Hay un autor griego que se llama Elías Abramidis, y Abramidis escribió un artículo que fue el que yo usé de referencia para la construcción de mi tesis de magíster sobre el análisis de las actitudes de los profesores hacia los estudiantes con discapacidad. Entonces, como que ese es el triángulo. Fuera de la psicología, mi referente más grande es el siempre bacán Isaac Asimov. Eh, a propósito de lo importante de como, Napo, redistribuir el saber, ¿cachai? Esos son. Muchas gracias, Boris. Yo creo que por la hora ya debiésemos pasar al meter la cuchara, no, ¿cómo se llama? Endulzando el tecito. Endulzando el tecito.
endulzando el tecito, pero si alguien quiere hacer una última pregunta, este es el momento, ¿no?, en que pueden incorporarla. Miren, nadie hace la última pregunta. ¿Lo puedo hacer yo o muy feo? Hazla tú, po. Es que a propósito del comentario del Michael, ¿no?, de que parece una lucha por intentar tener la razón más que por lograr o buscar cotrabajo. Si podéis contarnos alguna experiencia que tú recuerdes de todo lo contrario, pues, en donde en realidad el equipo o las personas con las que hayas estado trabajando le ve un poco lo mismo, de cuál es la metodología que hay detrás de eso, que el tema sea la búsqueda de la verdad. Finalmente es lo que buscamos cuando hacemos ciencia, ¿no? Entendiendo, y eso no significa que uno crea que hay una sola verdad. Y si hay 20 verdades, pues habrá que encontrar las 20 verdades, pues, ¿no? Pero la búsqueda de la verdad, con su complejidad, eso es lo que hacemos los científicos. Mira, hoy día lo explicaba, hoy día en la mañana tuve clase, entonces estaba explicando la prueba de hipótesis. Entonces yo le decía, siempre lo digo, ¿no? Como que en el fondo uno no es que pueda decir que una cosa sea cierta y otra falsa, sino que es más probable que esto sea correcto a que esto otro lo sea. Entonces siempre hay un margen de error y siempre tenéis que tener como la certeza de que te estás equivocando en algo. Abrázalo, porque eso ocurre. Mira, mi experiencia más positiva con esto ha sido trabajando contigo. Eso tengo que, No. como, mi experiencia más positiva como no instrumental además, no instrumental porque hay proyectos a los que me han invitado porque soy el cuanti, entonces soy el que entiende los números, métanlo ahí. O sea, como metan este engranaje ahí, ¿cachai? Después, claro, pues me ha tocado aportar y aportado desde mi posición y todo y ha cambiado un poco la relación. Pero trabajar contigo ha sido como este encuentro de lo cuanti y lo quali, más encima porque de repente desde nuestros caminos hemos llegado a cosas comunes, ¿cachai? Y ha sido súper bonito como, esto lo voy a contar, infidencia. Quizá que haya eso. Hemos estado como en reuniones de equipo de investigación, como pensándonos cosas y todo, y de repente estoy asintiendo y miro para el lado y la profesora Carrasco también está sintiendo, porque estamos los dos y nos miramos con mirada cómplice y sí, pues estábamos pensando lo mismo, pero llegamos desde lugares distintos, ¿cachai? Entonces, esa ha sido mi experiencia más bonita. Yo creo que la construcción del equipo de la UPLA también ha ido favoreciendo como el encuentro de visiones multidisciplinares. Independiente que todavía persista el cuestionamiento y las acusaciones de positivismo, ¿cachai? Es como que siento que me van a quemar en cualquier momento, pero bueno, no soy positivista, soy un realista crítico. Eh, pero sí, trabajando contigo ha sido una de mis experiencias de trabajo más positivas de la vida. Ay, qué lindo. Me encanta trabajar contigo, boy. A mí también. Pues bien, este es el momento entonces donde pueden endulzar el tecito. Así es que pueden ir enviando mensajitos a nuestro profesor doctor Boris Raúl Villalobos Prada, coordinador del área de Psicología Educacional en la carrera de Psicología de la Universidad de Playa Ancha. Amigo y padrino de boda. Sí, y relator del Principito. Relator del Principito. Ya, no hay amor para mí. Dice, au, qué lindi. Jajaja, ja, ja, qué tierno. No. Bueno, No. Michael que nos invitó a salir de la zona de confort. La Valentina Aguirre dice, seco profe, manda corazones. La Daniela Retamales también manda corazones. Y yo creo que el XD son como caritas así como riendo, ¿no? El XD, sí. Bacán profe, te dice la Belén. Me encantó el profe. Puro love. Gracias, corazón. Ojalá trabajar más con usted o tener más clases, dice Belén. Te mandan más corazones. Hay gente que te extraña. I miss you. Te pone Paula Contreras. Yo Muchas también he gracias, hecho. corazones. Aguante el Bori malo. Muy seco, profe, los tecitos metodológicos mejoran mis lunes, dice Macarena Vázquez.
Sí, yo creo que he pensado hacer tecitos metodológicos para faltas en cuanto a nuestra clase. Sí, yo he pensado como tecitos metodológicos para el mundo, pero eso está en proyecto todavía. Falta su encanto en nuestras clases. Se nota que se esfuerza mucho. Ojalá tener más charlas como esta. Sí, muy encantador el profe. ¡Oh! Ya, basta. Ay, qué gracia. Yo quiero aclarar que el Boris no es mi amigo y que nos vamos encontrando. Yo al Boris lo conocí trabajando y nos hicimos amigos. Sí, No somos los amigos apitutados que nos encontramos en todos lados. No. en el CA 2610243 era CA, ¿viste? En el CEA, el proyecto era el Sí, Fondo de po. Ciencia Aplicada, sí. Sí, Nos CA, conocimos el año 2013, sí, 2014, 2013. 2013. Nos Marzo conocimos 2013, investigando, y nuestra afinidad ha sido increíble. Admiración profunda por ti, te dice Claudia Muñoz, una invitada estrella. Oye, voy a dejar de grabar. Gabriela Cerda, conocerlo Pati contigo me dio la oportunidad de tener la libertad de moverme entre lo quali, quanti, sin culpas a alguna tradición. Ah, ¿de verdad? Mm. Ah, Y la Vale cree que nos conocíamos hace más tiempo. no, 2013, si nos conocimos. Ya voy a detener la grabación.